115 años después de su inauguración, el Old Trafford está llegando al final de su vida útil. El Manchester United ha anunciado la construcción de un nuevo estadio que reemplazará a su icónico recinto. El nuevo estadio busca convertirse en el Wembley del Norte, siendo una nueva instalación moderna, que se convertirá en el estadio más grande del Reino Unido. Este ambicioso plan no se trata solo de crear un estadio más grande, sino de reimaginar lo que puede ser un estadio de fútbol en el siglo XXI. Desde una impresionante capacidad de 100.000 asientos hasta tecnología de vanguardia, diseño sostenible y un vibrante distrito de entretenimiento, el proyecto apunta a redefinir la experiencia de los fanáticos y revitalizar el área de Manchester. En el canal ya hay un video donde hablo de los otros futuros estadios de la Premier League, por si quieren verlo. El estadio del Manchester United, Old Trafford, se construyó entre 1909 y 1910 y fue diseñado por el famoso arquitecto escocés Archibald Leitch. Las instalaciones han sufrido numerosas transformaciones, y su forma actual se formó tras la ampliación de las esquinas norte entre 2005 y 2006. Conocido como el Teatro de los Sueños, el estadio se encuentra entre los más famosos de Europa y del mundo. Con una capacidad para más de 74.000 espectadores, es uno de los recintos deportivos más grandes del Reino Unido. Aunque rebosa historia y tradición, el Old Trafford ya no ofrece las mismas comodidades que los estadios actuales más modernos. Su infraestructura, diseñada hace más de un siglo, ya no puede satisfacer las expectativas de los fanáticos y de los jugadores. Además, las instalaciones generales de Old Trafford están muy por detrás de varios equipos de la Premier League que generan más ingresos que el United. En los últimos años, el estadio había reflejado el declive del club, requiriendo importantes obras de mantenimiento y el cierre de algunas secciones de la instalación. Esta situación convenció a los directivos del Manchester United de explorar opciones de desarrollo del estadio o optar por la construcción de uno completamente nuevo, siendo esta la opción elegida. Los arquitectos Foster Mass Partners, designados para diseñar el nuevo Old Trafford y sus alrededores, tienen el objetivo de crear el estadio de fútbol más emblemático del mundo. Un estadio reconocible en todo el mundo, que contará con una atmósfera realmente intensa y donde la gente en el estadio estará lo más cerca posible del campo. La idea es preservar la esencia de Old Trafford, al tiempo que crea un estadio verdaderamente de última generación. La visión de 2.000 millones de libras del Manchester United no es solo la construcción de un nuevo estadio, es una promesa de redefinir lo que puede ser un estadio de fútbol. El recinto propuesto con capacidad para 100.000 espectadores pretende rivalizar con los estadios más grandes de Europa, al tiempo que establece un nuevo estándar para la innovación y la experiencia de los fanáticos. Más allá de su tamaño, el estadio contará con una acústica de vanguardia junto con instalaciones premium que estarán ubicadas a lo largo del recinto. El nuevo estadio del Manchester United está diseñada para ser una maravilla tecnológica con el objetivo de mejorar cada aspecto del recinto. La tecnología avanzada, como la calefacción de los asientos controlada por una aplicación, la gestión de multitudes impulsada por IA, y un posible techo de cierre para todo tipo de clima, garantizará comodidad y condiciones óptimas de juego independientemente del clima. El auditorio estará cubierto por una cubierta transparente cuyo contorno se extenderá mucho más allá del perímetro de las gradas, creando un espacio cubierto adicional alrededor del recinto. El elemento distintivo de la estructura serán 3 agujas, que junto con el conjunto formarán una composición similar a una carpa. Las 3 altas agujas simbolizan el tridente del diablo, que figura en el escudo del club. La más alta tendrá una plataforma de observación y medirá 200 metros, casi tanto como el edificio más alto de Manchester, mientras que las otras 2 agujas tendrán 150 metros de altura. Gracias a sus altos mástiles, con buen tiempo, el estadio será visible incluso desde las afueras de Liverpool. Este enorme paraguas que abarca el estadio no solo protege de las inclemencias del tiempo, sino que también recogerá el agua de la lluvia y la energía solar. Estos y muchos otros avances tecnológicos redefinirán la experiencia de los fanáticos durante los eventos deportivos dentro de un estadio. La visión del futuro del Manchester United se extiende mucho más allá de los límites del campo de juego. El club posee 100 acres de tierra alrededor de Old Trafford, donde 43 acres serán destinados al desarrollo de un centro cultural y de entretenimiento.
El plan prevé un distrito con bares, restaurantes, tiendas y zonas que atraigan visitantes los 7 días de la semana y no solo los días de partido. Estos proyectos tienen como objetivo transformar la zona en un centro cultural y económico, creando miles de puestos de trabajo y potenciando la infraestructura local. Se espera que el nuevo centro de entretenimiento cree 17,000 nuevas viviendas, 92,000 puestos de trabajo y aporte 7,300 millones de libras al año a la economía británica y atraiga a más de 1 millón de visitantes cada año. En cuanto a cómo se llamará el nuevo estadio, no se ha dado un nombre oficial claro. A menudo se describe simplemente como el nuevo estadio del Manchester United, mientras se ha descubierto que en una ficha técnica publicada por Foster Mass Partners se le denomina como Estadio New Trafford. Aunque el club tiene la intención de encontrar un patrocinador principal para el nuevo estadio, por lo que es probable que la nueva instalación reciba un nombre comercial. Después de la presentación de imágenes conceptuales y maquetas del aspecto del nuevo estadio y sus alrededores, el Manchester United deberá proporcionar un plan maestro para una evaluación más detallada de la viabilidad, el diseño y la planificación de las nuevas instalaciones. En esta fase de planificación, el club tendrá que proporcionar al ayuntamiento los planes detallados sobre cómo gestionarán una mayor capacidad y cómo luciría una nueva estructura más allá de los diseños conceptuales. Esto requerirá un periodo de consulta más amplio, con la posibilidad de que los residentes locales presenten sus objeciones. La financiación de este proyecto, que costará entre 2.000 y 2.500 millones de libras, dependerá de inversiones privadas, préstamos y flujos de ingresos procedentes de eventos ajenos al fútbol. Si bien el Manchester United sería responsable del desarrollo del estadio, se necesitaría el apoyo de organismos públicos para la construcción del centro de entretenimiento que se planea hacer alrededor del estadio, incluida la mejora de la infraestructura del transporte y vivienda. La idea es mantener las operaciones de los días de partido durante la construcción. Para ello se requiere un enfoque por fases, y la propuesta del club de conservar una versión más pequeña de Old Trafford para los equipos femeninos y juveniles añade más complejidad. Se estima que las obras tendrán una duración de 5 años en lugar de 10, gracias a las estrategias de prefabricación. Para agilizar la construcción, el estadio se prefabricará con 160 componentes de gran tamaño, que se transportarán al lugar a través de un canal cercano. Se espera que este enfoque modular agilice el proceso de construcción y minimice las interrupciones en la zona. No está claro qué pasará con la actual sede del United, pero parece poco probable que se conserve el estadio actual. Los arquitectos Foster & Partners habían sugerido que el Old Trafford sería demolido, y no hay señales del viejo estadio en las nuevas imágenes conceptuales mostradas. Anteriormente hubo sugerencias en la etapa inicial de planificación de que la antigua instalación podría conservarse y reducirse su capacidad a 30,000 espectadores, que serviría como sede para los equipos femeninos y de la academia del Manchester United. Sin embargo, parece que esta opción fue descartada. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del futuro estadio del Manchester United? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.